I had nothing but heartache. Saludándole en el amor del Oh, Señor, and trouble. deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a estar meditando en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y este es un capítulo tremendo y muy fuerte. Tiene tres grandes divisiones esta carta, si se pudiesen llamar, en base a tres subtítulos. Primero comienza diciendo el apóstol: el Espíritu se recibe por la fe. Después habla del pacto de Dios con Abraham. Y después nos va a presentar el propósito de la ley. Quiero que meditemos bajo el tema la insensatez de confiar en las obras. La insensatez de confiar en las obras. Y voy a leer solamente desde el versículo 1 al 5 y después le daré el contexto a el capítulo completo. Y dice así la palabra del Señor: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Recuerde que se hablaba de incluso un concilio que tuvo lugar en Jerusalén y quedó registrado en el libro de los Hechos capítulo 15, donde el gran asunto a discutir era si el cristiano tenía que también judaizar. Si el cristiano, el recién convertido o aquel que se había convertido al cristianismo, tenía que practicar el rito de la circuncisión como una señal de pacto y como una obra adicional a la mera fe que activa la gracia de salvación, que es el fundamento más básico, más fundamental, primordial del cristianismo en sí. Y se había dicho que en ese concilio se llegaron a ciertos acuerdos donde no se impuso la circuncisión para el cristiano. Y sabe usted que el mismo apóstol Pablo, en su referencia o autorreferencia que hace en el capítulo 2, ponga mucha atención lo que dice en los primeros versículos, del 1 al 3, del 1 al 4 incluso. Gálatas 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. 14 años después de la conversión del apóstol Pablo, es ahí donde comienza a tomar peso esta situación y se llega a esa conclusión. Hay un estimado que dicen que desde el Pentecostés hasta Esteban hay aproximadamente 5 o 6 años. Y desde la conversión del apóstol Pablo hasta el evento acá hay 14. Quiere decir que prácticamente 20 años después del descenso del Espíritu Santo para inaugurar la iglesia es cuando se da este magno evento de esta convocatoria
de los grandes de la iglesia en su tiempo para llegar al acuerdo, al concilio, de si era o no era necesaria la circuncisión para el cristiano, la obra de circuncisión. Pero lo llamativo es esto, versículo 2, Gálatas 2:2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Más si aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y leamos el 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Dios por revelación lleva al apóstol Pablo a ese concilio, a esa reunión. Porque Dios, por medio de este hombre, quería instaurar la fe genuina en el evangelio correcto. Por eso él comienza su apología, su defensa en esta carta del evangelio, diciendo no hay otro evangelio. Y presenta un evangelio, entre comillas, alternativo que agrega obra. Y ahora en el capítulo 3, no solo reitera un énfasis cuando está en el 1:6, del versículo 6 al 10, cuando dice no hay otro evangelio, dice estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado. El apóstol Pablo estaba sorprendido, anonadado, estaba estupefacto. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? Que comenzaron bien, están terminando mal, se alejaron del fundamento del evangelio. Por eso él refuta el error y confronta el pecado cuando reprende a Pedro. Pero ahora, en este capítulo 3, va a ser no solo una defensa más fuerte del evangelio, sino que su énfasis va a ser dejar claramente establecido que esto es por la fe, separada de la obra. Y va a poner el ejemplo de Abraham y va a enseñar el verdadero propósito de la ley. Y el lenguaje que usa es fuerte, yo quiero que nadie se me enoje, pero el lenguaje que usa la Biblia es fuerte. Aquí le está diciendo, oh Gálatas estúpidos, oh Gálatas necios. Insensato tiene esas dos variantes, esas dos acepciones o esos dos sinónimos. Insensatez es estupidez y necedad. A la iglesia o a las iglesias, las comunidades cristianas de Galacia, el apóstol Pablo le está diciendo que son unos estúpidos, unos imbéciles, unos necios, porque se embrujaron, fueron seducidos, fueron arrastrados por una forma diferente de seguir el sencillo evangelio de Cristo. Cuando hablamos de rudimento, hablamos de lo básico. Lo rudimentario del evangelio tiene que permanecer a través de las épocas. Y lo rudimentario del evangelio es que no hay obra humana que nos capacite para ser salvos. La gran obra fue la obra de la cruz. Claro que hay una obra que sustenta la salvación, pero esa obra vino de la buena mano de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a presentar. Por eso le dice, oh Gálatas insensatos, Gálatas estúpidos, Gálatas necios. ¿Quién los fascinó? ¿Quién os fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los sedujo? ¿Quién los hipnotizó? ¿Quién los manipuló? ¿Quién los maquinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Obviamente,
estas comunidades cristianas, a la evangelización de Pablo, al mensaje del evangelio a través de este apóstol, surgieron como comunidad cristiana. Y el apóstol Pablo, siempre su énfasis fue presentar la obra de la cruz, que por medio de la fe va a activar la gracia de salvación sobre el ser humano. Por eso después usa la retórica en cuanto a pregunta desde la cual se deduce la respuesta. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente la respuesta de las iglesias de Galacia tenía que ser clara y contundente. Pablo, apóstol de Jesucristo, evidentemente hemos recibido el Espíritu por el oír con fe la palabra de Dios, desligado de las obras de la ley. No recibimos el Espíritu, apóstol Pablo, por circuncidarnos. Lo recibimos cuando hemos creído a la buena noticia del mensaje restaurador. Y ahora es mucho más claro. Tan necios sois, no solo insensatos, sino que ahora directamente tan estúpidos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Este versículo a veces es muy malentendido. Hay gente que piensa que comenzar por el Espíritu es el típico hombre o mujer de Dios que en un momento de su vida danzan, hablan lenguas y muestran toda la manifestación carismática de la dotación del Espíritu Santo, lo cual es hermoso, eso es indudable. Y dicen, se fue al mundo, se puso carnal. No, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí claramente, habiendo comenzado por el Espíritu, quiere decir, habiendo comenzado en la libertad del Evangelio, ahora vais a acabar atrapados nuevamente en las obras de la ley. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Comenzaron con la libertad en el Espíritu, que se recibe por fe, que activa la gracia y los hace salvos. Ahora nuevamente van a ir a la esclavitud de las obras de la ley, la circuncisión, el guardar el sábado como día de reposo, así como sectas actuales lo hacen. Señores adventistas, buenos días. Ustedes están igual de estúpidos que los gálatas. Falsos mesiánicos, buenos días. También calzan dentro de este grupo de estúpidos. Y espero que ninguna iglesia cristiana, genuina, que ha nacido de nuevo, quiera volver a estas prácticas. El gran debate que ha estado en muchos lugares: ¿qué día hay que guardar? ¿El sábado o el domingo? Desde aquí les digo y les emplazo, guarden todos los días. Y es más, ahora el reposo ni siquiera es un día. No. El reposo verdadero ahora es una persona. ¿Cómo? Sí, el reposo del hombre ahora es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo el Señor. Ese es el reposo del hombre ahora. En el tiempo antiguo, claro que había una ley que manifestaba un día de reposo. ¿No me lo cree? Mire, se lo voy a leer rápidamente. Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante. El reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí Dios mismo está contendiendo con su pueblo y lo están tratando también de necios, porque no escuchaban la voz
del Espíritu. Es como no escuchar y atender la palabra. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Acá la autora de Hebreos también enfatiza eso, que el pueblo se desliga y muchas veces vuelve a las obras de la ley. Se desliga. ¿Ah? Ahora, fíjese bien acá. Versículo 14, cuando ya habla de Cristo como el gran sumo sacerdote. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y todo el énfasis del capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, habla de Jesucristo como el reposo del hombre. Entrar al reposo de Dios es entrar al evangelio genuino, cuyo sustento es Cristo en sí. Salir del reposo genuino y estar atado nuevamente a las obras de la ley esclaviza. Por eso Pablo es claro acá. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Estando en el evangelio genuino de la gracia por la fe, ¿van a estar esclavizados nuevamente a la ley y las obras que impone la ley? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Están perdiendo el tiempo entonces. No han entendido realmente, no se han convertido de todo corazón. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El apóstol Pablo le hace varias preguntas aquí, 3 a 4 preguntas de peso, que desde la misma pregunta las comunidades de iglesia en Galacia tenían su propia respuesta. Y ahora el apóstol Pablo va a presentar el pacto de Dios con Abraham, que la obra le justifica en el sentido que obró por fe. ¿Ah? Y enfatiza no la obra hecha por Abraham, sino la fe que activó la obra. Aquí ocurre algo similar a lo que se presenta en Efesios 2, 8 y 9, y después se presenta en el capítulo 2 de Santiago. Santiago dice, demuéstrame tu fe, yo te demuestro mis obras. Y dice que la fe sin obra es muerta como el cuerpo sin espíritu. Y a veces algunos se confunden. Bueno, Pablo está enseñando que la salvación es solamente por la fe. Y pareciera, dicen algunos, que Santiago está enseñando que la salvación también depende de las obras. La respuesta es sencilla. La salvación depende del oír por fe, creer al genuino mensaje del evangelio gratuito y recibir a Cristo como único, suficiente y genuino Salvador. Ya somos salvos si lo hacemos de todo corazón. Pero ahora nuestra vida rendida a Cristo va a manifestar obras de fe. No son obras para ser salvo. Son obras que manifiestan salvación. Le repito con calma. El cristiano genuino no hace obras para ser salvo. Siempre se escucha, estoy esforzándome para ver si soy salvo. No, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9.
para que nadie se gloríe. Pero ahora, porque somos salvos, fuimos hechos y constituidos de antemano por Dios para que anduviésemos en buenas obras que testifican salvación. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está presentando a los Gálatas. Por eso después habla del propósito de la ley. Y mire la pregunta que hace en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Buena pregunta. Porque si la obra no tiene nada que ver con salvación, entonces, ¿qué tiene que ver la ley que sí manifiesta obras? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, ¿quién? Cristo, a quien fue hecha la promesa. ¿Por qué? Porque en 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está hablando del pacto por fe que Dios establece con Abraham, y le promete una descendencia, como se la prometió a Eva en su momento. Y esa descendencia bendita es Cristo, esa es la simiente, la semilla bendita. Y por medio de esa semilla bendita que es Cristo, por la fe vamos a ser salvos. Pero la ley sirve para tres cosas importantes. Número uno, manifestar lo que es pecado. Número dos, apuntar a Cristo, que es la gracia. Y número tres, fue el tiempo preparativo para que Jesucristo viniera a este mundo a salvarnos de la muerte y de la condenación. Conclusión, consejo, consigna. Hoy comienzo con la conclusión. En conclusión, somos salvos por la fe. Al oír la palabra de Dios. Y no podemos pensar que somos salvos por obras. Pero debemos entender que las obras que hagamos van a ser los testigos de la salvación que ya está en nuestras vidas. Consejo: no actuemos neciamente como los Gálatas. Comenzaron bien en la libertad que da el genuino evangelio y después se ataron a las obras de la ley pensando que por ellas iban a ser justificados. Cristo ya nos justificó, ahora nos debemos al Señor, vivamos con la libertad de la salvación en nuestra vida, pero siempre también procurando hacer obras que testifiquen nuestra salvación, para ser dignos hijos del Señor y buenos testigos de Él en este mundo que se está cayendo a pedazos. Consigna y lema para el día de hoy: salvos por gracia y no por obras de la ley. Saludos de paz y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Oh, yes, I do.